Buenas noches, licenciado. Teresita, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Tenemos un par de minutitos más que se interconecten las compañeras e inmediatamente damos inicio. Buenas noches, dicen. ¿Cómo está Stephanie? Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Mari, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, compañeros. Iniciamos el desarrollo de la presente clase correspondiente a ciencias sociales. Vamos a iniciar viendo actividades que están ya programadas, planificadas dentro de su aula virtual. Vamos a iniciar viendo, vamos a iniciar una serie de actividades, obviamente que nos permitan desarrollar una serie de conocimientos nuevos en relación a los temas que se han planteado para el desarrollo de la presente clase. Vamos a iniciar. En pantalla ustedes van a poder observar ya el documento de la tarea que corresponde a esta semana. Tienen en su pantalla el formato para recursos y aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 3, América Latina hasta los años 50 del siglo pasado, con el tema número 2, inicios del siglo, la Revolución Mexicana y el populismo. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y tienen ustedes las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Para el desarrollo de la presente tarea deben leer el compendio de unidad 3, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Las actividades que ustedes tienen que desarrollar son las siguientes. Dice, responda a las siguientes preguntas. La primera menciona qué es el populismo. La segunda menciona por qué se dice que Ecuador es fundador de la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU. La siguiente dice cuál fue la evolución del socialismo latinoamericano. Y la cuarta dice, a inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Menciona cuáles fueron cada uno de estos. Son los temas que ustedes tienen planificados para el desarrollo de la presente semana en relación a su tarea. Recuerden que deben desarrollar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido de la misma. Deben rotular la hoja, eso es obligatorio. Aquí tienen el esquema, lo que les acabo de marcar, ese es el esquema. Eso es lo que ustedes tienen que aplicar en su hojita de trabajo previo al desarrollo de todos los temarios que ustedes tienen que dar respuesta. Eso es todo lo que tienen que hacer. Deben leer también las recomendaciones en relación a la gramática, la ortografía, la utilización correcta de ideas, a los parámetros de entrega y obviamente tienen que revisar la rúbrica de calificaciones para cumplir ese parámetro y que su tarea obviamente obtenga la nota adecuada. Estamos, al final tienen ustedes la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema inicios del siglo, la Revolución Mexicana y el populismo correspondiente a la semana número 2 de fecha 1 de mayo del 2023. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, la tarea permite entregas desde el 1 de mayo, la fecha límite de entregas es el 31 de mayo y la fecha de publicación, perdón, el 31 de junio y la fecha, a ver, aquí estamos un poco mal, permite entregas desde el 1 de mayo, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de junio del 2023. Ahí sí estamos bien. Ha habido un pequeño error en cuanto al tiempo de entrega. Eso tienen que tener cuidado porque solo tiene hasta el 31 de mayo
pueden entregar esta y las siguientes tareas que vienen a continuación. Entonces son las actividades que ustedes tienen. Apenas son 4 preguntitas que ustedes tienen que dar respuesta. Las respuestas tienen que ser contundentes, las respuestas tienen que tener un poco de razonamiento de cada uno de ustedes. Si ustedes me cogen y me responden con una línea, 2 líneas, 3 líneas, yo les de calificar de acuerdo al aporte que ustedes han hecho. Así es que por favor traten de ser contundentes el momento que ustedes den la respuesta a cada una de las preguntas y no solo de estas, sino de las siguientes tareas también que se vienen a continuación. Es por eso que muchas de las personas han bajado calificaciones porque tienen una participación bastante reducida. Entonces yo no tengo de dónde calificarles cuando ustedes no aportan ideas claras a su tarea. Eso como una forma de indicarles cómo es lo que ustedes tienen que hacer. A continuación vamos a ver un poquito en relación vamos a iniciar con la explicación en relación al tema que ustedes tienen en el material de apoyo. Vamos a ver América Latina hasta los años 50 y del siglo pasado. ¿Qué es lo que ha pasado en el siglo pasado? Vamos a ver todo lo que suscitó. Vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos fundamentales dentro también de la evolución de nuestra América Latina, de nuestra región latinoamericana. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en los años 50. Y vamos a iniciar, vamos a dar inicio en el siglo, vamos a ver qué es lo que ha suscitado, cuáles son las características fundamentales en relación a este lapso de tiempo dentro de la historia. A inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban dedicados a producir y exportar materias primas, esto es, alimentos y metales, y a importar manufacturas de los países industrializados, que hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, transporte y comunicación en Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil. También las deudas de los países crecieron, la famosa deuda externa. De este modo se volvieron más dependientes del sistema capitalista mundial. Eso es lo que buscó justamente los Estados Unidos. En su famosa frase del quinto presidente de los Estados Unidos, cuando dijo América para los americanos, no era que nos estaban protegiendo ni que ellos nos iban a proteger de la invasión europea, sino que ellos estaban asegurando su territorio, la base de producción, obviamente que iba a ser Latinoamérica, que quedaban como países subdesarrollados, no les permitía el capitalismo desarrollarse industrialmente, pero sí obviamente que se quedaran como sectores de producción de materia prima. Esas fueron las características fundamentales dentro de esta etapa. Estados Unidos continuó su política panamericanista y consolidó su influencia en el continente. En la guerra con España en 1898 le quitó Puerto Rico, intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en ese país. En los años siguientes, los norteamericanos realizaron actos de intervención y aventuras militares en América Latina como la acumulación o la ocupación de Nicaragua. Las relaciones entre los países latinoamericanos, en cambio, disminuyeron y en algunos casos se reactivaron disputas territoriales y recelos regionales. Se seguía habiendo un ambiente de guerra, de conflictos, de inestabilidad dentro de los diferentes estados latinoamericanos. Bajo el predominio de los exportadores aliados al capital extranjero, en los países latinoamericanos se dieron cambios sociales notables, entre ellos el desarrollo de grupos populares que cuestionaban el poder de las oligarquías. A inicios del siglo habían comenzado a crearse asociaciones obreras y sindicatos, avanzaron las reformas de corte liberal y surgieron nuevas posturas políticas como el radicalismo, obviamente que iba dando un vuelco total a las ideas también del capitalismo. Dentro de este proceso de evolución industrial, vamos a hablar justamente de la Revolución Mexicana. Vamos a ver cuáles son las actividades en relación a este proceso. Luego de la larga dictadura de Porfirio Díaz, que habíamos visto en clases anteriores, en la segunda y tercera década del siglo XX, se dio en México un proceso de movilización social en el que los campesinos se levantaron en reclamo por tierras y reformas políticas y sociales.
Fue una larga etapa en la cual los grupos oligárquicos enfrentaron la insurgencia de grupos populares y también de medios. La Revolución Mexicana sacudió a ese país y tuvo gran influencia en el continente, de manera especial en los movimientos agrarios e iniciales organizaciones socialistas sindicales que se iban formando. Se levantaron poderosos ejércitos regionales. El más radical líder de la revolución fue Emiliano Zapata y el más popular, el famoso que ustedes habrán escuchado en las famosas películas mexicanas, Pancho Villa. Él fue uno de los campesinos que lideró las revoluciones mexicanas en aquella época. En los años 30 la revolución llegó a su fin y se consolidó en el poder el Partido Revolucionario Industrial, en sus siglas PRI, que gobernó ininterrumpidamente México hasta finales del siglo XX. Entonces son las actividades en cuanto a la evolución también que se dieron las diferentes, una pequeña cápsula en relación a las revoluciones cubanas que se vinieron desarrollando. En cuanto al socialismo latinoamericano, esto es bastante preponderante, las actividades que se desarrollaron en relación a esta forma de pensar que fue el socialismo latinoamericano. En el crecimiento de los trabajadores y las clases medias surgieron en América Latina ideas y movimientos de izquierda que propugnaban la justicia social y la revolución. Entre inicios del siglo y los años 30 se fundaron partidos socialistas en toda la región latinoamericana. En la mayoría de países, la izquierda socialista tuvo mucha influencia en la agitación social, en la cultura y en la educación. Se destacaron muchos ideólogos, entre ellos el peruano José Carlos Mariátegui. La izquierda fue apoyada desde el exterior por el movimiento comunista, cuyo centro fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en sus siglas la URSS. Fue así como aparecieron dos tendencias políticas con la misma ideología. Por un lado, los partidos socialistas que mantuvieron principios revolucionarios asentados en la historia y la identidad de los países, sin depender de organismos externos, y los partidos comunistas vinculados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a la organización internacional dirigida por aquel entonces por el comunista Stalin. Esas son las dos posturas que se desarrollaron. En cuanto a los procesos de industrialización, los cambios económicos y el crecimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de producir en los propios países ciertos bienes de consumo amplio. Empieza el proceso mediante el cual, o la etapa en el cual se llama la de sustitución. Se sustituye las importaciones por la producción en cada uno de los países, el proceso de industrialización. Entonces aquí nosotros podemos ver que en América Latina la necesidad de producir en los propios países ciertos bienes de consumo amplio fue bastante considerable. En este proceso aparecieron fábricas de textiles y de alimentos. La crisis de 1929 impactó en las economías latinoamericanas y redujo la demanda de sus exportaciones, pero al mismo tiempo dio la oportunidad para que se crearan centros de producción de bienes manufacturados. Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos exportaron solo una parte limitada de su producción. Así se desarrolló la producción local de manufacturas, implementos metálicos, telas, vestidos, entre otros productos que se fueron desarrollando en cada una de las regiones. De este modo, la industrialización se extendió en varios países, especialmente en lo que hoy es Argentina, Brasil y Colombia. Se amplió lo que se llama el modelo económico de sustitución de importaciones, lo que les había hablado, la sustitución de importaciones justamente por la producción local. Los países con apoyo de los gobiernos priorizaban la producción de manufacturas para los mercados nacionales en vez de importarlas de Estados Unidos o Europa. A esa tendencia se le denomina desarrollismo. Con el crecimiento de la industria manufacturera aumentaron también los trabajadores industriales. Ellos, junto a los de los ferrocarriles y otros servicios públicos, formaron un grupo social muy dinámico.
la moderna clase obrera latinoamericana, menos numerosa que otros trabajadores de otros sectores, de otros continentes, como los campesinos, logró gran influencia debido a su nivel de organización que obviamente ellos ostentaron. En todos los países surgieron o se robustecieron sindicatos, uniones y organizaciones obreras, se dieron varias huelgas en reclamo de mejores condiciones de vida y se emitieron leyes de regulación del trabajo y protección de los derechos justamente del trabajador, de los procesos en cuanto a la protección laboral, a todas las condiciones adecuadas para el desarrollo de un trabajo. Eso en cuanto a la revolución, a los procesos de industrialización también que tuvieron nuestra región, una pequeña cápsula histórica, y vamos a ver a continuación por qué se le considera a Ecuador como país fundador de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver cuál es la historia de nuestro país y la participación en este proceso. Nuestro país fue uno de los 51 países que fundaron la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas la ONU. De esa manera, el Ecuador dio un testimonio de su votación por la unidad de los pueblos y la búsqueda de la paz en el mundo. El nuestro es un país pequeño que sabe que su fuerza no son las armas o el gran poder económico, por ello se apega a los principios de respeto entre los estados, la solución pacífica de los conflictos y el apoyo mutuo para el desarrollo económico y también para el desarrollo social. Cuando se fundó la ONU, los países de América Latina tenían gran peso, pues eran un bloque mayoritario de un tercio de sus miembros. Con el tiempo han ingresado muchos países y la presencia latinoamericana obviamente cada vez es menor, pero sigue siendo importante dentro de la toma de decisiones que se van desarrollando dentro de esta importante organización que busca o preservar la paz a nivel global y la resolución de conflictos, pero de una forma pacífica, sin necesidad de llegar a este conflicto bélico. Obviamente que en este proceso el pueblo en general es quien sale perdiendo, es quien sale prácticamente tiene la peor parte dentro de estos procesos bélicos que se vienen dando. Aquí igual ustedes en pantalla pueden ver la sede de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, obviamente en la actualidad, eso en Estados Unidos. Vamos a ver otra etapa también después de esta cápsula bastante importante dentro de la participación del Ecuador dentro de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver cuál es el concepto tal del populismo. En medio de la agitación y la protesta social surgieron también otros movimientos políticos en América Latina. Los partidos y organizaciones populistas alcanzaron gran presencia en varios países y llegaron incluso al gobierno, como fue el caso del peronismo o justicianismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años 40 y 50, aunque llegó al poder muchos años después. Ya desde los años 30, el APRA, el partido peruano, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en Latinoamérica. Los populismos impulsaron propuestas desarrollistas como la industrialización para sustituir importaciones, el robustecimiento de los estados y también un apoyo fuerte de los grupos capitalistas privados. Nada beneficioso para el pueblo, sino este tipo de tendencias del populismo estaba directamente relacionado a determinados o a reducidos grupos de poder que mantenían la economía en sus manos, grupos reducidos como los actuales, determinados grupos familiares, determinados grupos empresariales, los cuales obviamente manejan toda la economía del Estado por su gran poder económico. Lo mismo suscitó y de hecho el populismo lo que buscó es el fortalecimiento de este grupo minoritario y obviamente todos los procesos, los programas sociales que debía aplicar el Estado, obviamente se fueron dándoles de baja, fueron retirándoles porque obviamente son, de acuerdo al pensamiento populista, son innecesarios para el desarrollo del pueblo. Esas son las características en cuanto a los temas que nosotros hemos venido viendo, hemos venido desarrollando en esta clase y vamos a ver a continuación un poco más y vamos a ver
Hemos hablado en este proceso sobre la industrialización. Vamos a ver qué es la industrialización, la importancia de la industrialización también en el desarrollo económico de cada uno de los países. Será necesario en la actualidad que se aplique la industrialización en los estados. Vamos a ver cuál es la importancia, cuáles son las características más preponderantes. ¿Qué es la industrialización? La industrialización es el tránsito hacia sociedades industrializadas, o sea, el proceso de construcción de un orden socioeconómico que gire en torno a la industria y por ende cuya actividad económica principal sea la transformación de materias primas en productos elaborados, añadiéndoles un valor en el proceso. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes o quién de nosotros, todos en general, no ha comido las famosas las hojuelas de papas? ¿Cierto? ¿Cuánto cuesta una funda de las hojuelas de papas, las que se encuentran en los supermercados, las que tienen marca? Porque también hay papitas que obviamente son de manera artesanal y nosotros las podemos conseguir en el mercado. Pero las que nosotros estamos utilizando, las papas que se encuentran, las presentaciones que se encuentran en los supermercados, justamente han pasado por este proceso de industrialización. Si nosotros vemos y analizamos toda la etapa del proceso de industrialización desde el sector primario de la producción, nosotros podemos ver que el agricultor, él se encuentra, o el sector agrícola, se encuentra en el sector primario de la producción. Ellos son quienes cultivan, ellos son quienes tratan a la planta y posteriormente son quienes cosechan. ¿A quienes venden? La mayoría llegan al mercado, ¿no es cierto?, a los mercados de productores y de ahí se entrega al consumidor final. Pero nosotros en esta etapa, eh, en este proceso de industrialización, especialmente la aplicación del capitalismo, los Estados Unidos y las diferentes empresas de productoras, hablando o poniéndoles el ejemplo de las papas fritas, de las papas Ritz, prácticamente las empresas se cogen y se llevan toda la producción y le dejan solo un excedente pequeño o el producto de mala calidad para el consumo interno, para el proceso de consumo de los mercados. Y todo el producto bueno, de buena calidad, de buena presencia, de buena apariencia, es llevado a las grandes fábricas. ¿Por qué hacen esto? Porque obviamente a través de la transformación del producto, de la manufacturación del producto, este ya no va a costar el mismo valor. En la actualidad, por ejemplo, un saco de papas, normalmente creo que está en 8 o 10 dólares, ¿no es cierto? Pero una fundita de papas, las presentaciones que nosotros tenemos en el mercado, normalmente está costando $1 o algo más de $1, creo que cuesta. ¿Qué cantidad de papa se encuentra en esas funditas? No está ni la mitad por el proceso de industrialización que tiene esas papas, no tienen ni la mitad de una papa. Entonces ellos tienen un proceso de ganancia mucho más amplio. Es por eso que, por ejemplo, los Estados Unidos llevan las fábricas estas papitas y nos vuelven a vender o a ese producto terminado a nosotros. Y nosotros tenemos que comprarlo y nosotros tenemos que entregar al consumidor final. Y el consumidor final, dicho en términos vulgares, es quien paga los platos rotos, teniendo que consumir un producto caro, un producto en su presentación bastante insuficiente, bastante pequeño, por un costo totalmente elevado. En el proceso de sustitución que nosotros habíamos hablado, América Latina, esto hablando solo de las papas, pero obviamente hubieron productos mucho más importantes. Dentro de los productos emblemáticos, por ejemplo, Argentina producía gran cantidad de carne, Bolivia, Perú, Chile tenían producción de determinados minerales, Ecuador empezó en una etapa de la exportación cacautera, de la exportación del café, posteriormente ingresó en el mundo de la exportación de plátano, del banano. Prácticamente todo ese producto se exportaba a los Estados Unidos y a nosotros nos devolvían ya como harina de plátano, como las hojuelas de plátano igual fritas, que sé yo, muchas presentaciones más. Es la transformación, es la manufacturación de todos estos procesos. Y nosotros teníamos que comprar, pero
dentro del proceso también del desarrollismo, dentro del proceso de industrialización que se dio en nuestra región, empezaron a decir que no, ¿cómo nosotros le vamos a vender nuestra materia prima a los Estados Unidos o a los países capitalistas, a las potencias mundiales, y ellos nos devuelven nuestro mismo producto y a un costo sumamente elevado? Nosotros tratemos de sustituir las importaciones por el proceso de industrialización y producción, manufacturación de todos los productos que nosotros producimos. Y de esta manera ingresamos al mercado internacional exportando nuestros productos, exportando nuestro producto ya elaborado. Ese es el proceso de industrialización y el proceso que a mí se ha dado dentro de esta etapa de industrialización dentro de la región latinoamericana. En ese sentido, la industrialización fue un fenómeno central en la entrada de Occidente a la modernidad, de la mano de la revolución industrial y también del capitalismo que estaba junta a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, se originó en Gran Bretaña a través de la creciente mecanización de las labores artesanales, permitiendo la producción rápida y masiva de bienes que antes se hacían 100% de manera manual. Eso quiere decir que obviamente el proceso de transformación, de mecanización, de automatización de las empresas, eso permitió producir mucho más de lo que se podía consumir y de tal manera acapararon, monopolizaron los mercados a nivel global. Ese modelo fue luego exportado a Estados Unidos y el resto de Europa y finalmente el resto del mundo, que logró dar el salto hacia el proceso de industrialización de un modo particularmente desigual. No todos participaron igualmente. Por otro lado, la industrialización se asoció hoy en día al poderío económico y por lo tanto político, de modo que las naciones del llamado primer mundo también suelen ser naciones industrializadas. En cambio, las sociedades agrarias o agrícolas o que subsisten en base a la venta de materia prima son las que mayoritariamente constituyen el llamado tercer mundo o las naciones poco industrializadas, y dentro de ellas están categorizadas nuestro país, está categorizado el Ecuador. ¿Cuál es la característica de la industrialización? La industrialización se caracteriza por los siguientes conceptos. La primera consiste en la incorporación de la actividad industrial al núcleo de la actividad económica de los países. Surgió también en Gran Bretaña durante el siglo XVIII y siglo XIX de la Revolución Industrial. Ojo, eso también puede ser pregunta de examen. Fue impulsada por el naciente capitalismo y por la acumulación de riquezas, fruto del mercantilismo y también del famoso imperialismo. También transformó las relaciones de producción del mundo, ya que dio origen a la fábrica y a las clases obreras. Ocasionó un éxodo rural hacia las ciudades. Eso quiere decir gente, personas, campesinos que antes otrora vivían en el campo, tuvieron esa ambición de mejorar su calidad de vida a través de los trabajos de las fábricas y eso obviamente originó el éxodo o las migraciones desde el campo a la ciudad. Y así un enorme crecimiento de las urbes, especialmente alrededor de las fábricas se crecieron el número de habitaciones, de casas, obviamente 100% relacionadas al sector laboral. Y por último, formó parte del fin de la sociedad feudal que dio origen a la sociedad moderna. Vamos a ver también las causas de la industrialización, vamos a ver qué es lo que propició. Nosotros aquí podemos ver en esta gráfica, nosotros podemos ver una fábrica donde están utilizando carbón, donde están utilizando hierro en el proceso de elaboración de productos. Entonces aquí estamos dentro de una fábrica. Vamos a ver las causas de la industrialización. Existen muchas explicaciones respecto a cómo ingresaron al mundo industrial. Las sociedades que antes eran agrícolas y rurales, la principal tuvo que ver con el fin del sistema feudal que rigió en Europa durante el medioevo o la etapa medieval, lo cual liberó grandes cantidades de mano de obra campesina que debía incorporarse a un mercado libre de trabajo. Así, en lugar de cosechar los terrenos del señor feudal, estas personas podían ofrecer a la burguesía su fuerza de trabajo y participar en el mercado de bienes de consumo.
eso quiere decir en la producción de bienes de consumo. De esa manera, el surgimiento del capitalismo como sistema, de la burguesía como clase dominante, reordenó las fuerzas productivas del mundo, creando empleos no vinculados con la tenencia de tierras y con el agro, sino con los avances tecnológicos y la transformación de la materia, o sea, la fabricación. En ello jugaron un rol particularmente vital la minería y la industria pesada, y el auge comercial que tuvo en esa época todas estas dos etapas de la industrialización. En cuanto se supo que dicha fabricación o manufactura podía hacerse más rápida y masivamente empleando máquinas, se dio el primer paso hacia el proceso de modernización industrial indetenible. Así, en poco más de 2 siglos, el mundo cambió de manera mucho más radical que el medioevo completo. Eso quiere decir que la etapa medieval obviamente cambió totalmente, se modernizó. Por último, las sociedades que aún hoy luchan por industrializarse lo hacen con el espíritu de competir en un territorio mayor de igualdad frente a las potencias industriales del planeta, y por ende deben hacerlo al mismo tiempo que lindan con sus propias economías de dependencia. Eso quiere decir que cada uno, por ejemplo, para el Ecuador es bastante difícil eh, eh, competir con otras potencias mundiales a nivel global dentro de la economía. Es difícil aplicar, es difícil, es desigual las fuerzas. Nosotros tenemos una economía bastante escuálida, obviamente con una moneda que no es propia, no es nuestra, y obviamente eso tratamos de hacer lo mejor posible en cuanto a los procesos de producción que se van desarrollando y también a los productos emblemáticos que se producen en nuestro país. Entonces, eso en cuanto al auge o a la evolución que ha tenido la industrialización. Ahora vamos a ver las consecuencias de la industrialización. Vamos a ver, hay consecuencias positivas y hay consecuencias negativas. Las consecuencias de la industrialización cambiaron el mundo para siempre. Las principales consecuencias fueron, o se pueden mencionar a las siguientes. Transformó en primera etapa la fuerza de trabajo campesina, eso quiere decir el campesinado, que sostenía la producción durante el medioevo en una clase obrera, lo que se denominó más adelante como proletariado, que vende el sistema su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Impulsó un enorme éxodo rural en Occidente que sobrepobló las ciudades y las hizo crecer enormemente, transformándolas en nuevos escenarios del poder y de la vida moderna. Agotó la mayoría de los recursos minerales y naturales. De hecho, en toda Europa destrozaron todo el sector natural a causa de la extracción, o justamente para buscar la extracción del carbón, en una primera etapa donde funcionaba la mayoría de las máquinas a vapor. Esto agotó la mayoría de los recursos minerales y también de naturales en el continente europeo, sentando las bases para el imperialismo y el colonialismo. Sentó las bases para la expansión del capitalismo en el mundo, estableciendo definitivamente a la burguesía como una nueva clase dominante. Introdujo la máquina como herramienta de trabajo en el imaginario popular, lo cual también trajo consigo sus resistencias. Permitió el aumento de la producción mundial para inaugurar así la futura sociedad de consumo. Y finalmente dio origen a la explotación de numerosos recursos naturales, especialmente los fósiles, tales como el carbón, el gas, el petróleo, dado que la necesidad energética de la sociedad industrial no paró nunca de crecer. Eso obviamente fue una de las etapas fundamentales dentro de este proceso. Eso ha sido la explicación en relación a los procesos de industrialización, que es su importancia, cómo ha surgido una serie de aspectos fundamentales que se han venido dando en base o han girado en torno a esta evolución de la industrialización a nivel global. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final. Les deseo éxitos en las actividades que ustedes tienen, que tienen ustedes también exámenes que rendir. Espero que les vaya súper bien. Espero que se saquen buenas notas y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores,
que tengan un feliz resto de semana.